Hola, bueno, continuando con esta tercera clase, vamos a hablar de un concepto que es muy importante para la gestión urbanística actualmente, que es la resiliencia y particularmente la resiliencia climática. Para esto es necesario primero recordar algunos conceptos que ya vimos en la primera clase sobre los sistemas socioecológicos, como es la ciudad, concebidos como sistemas complejos. Recordarán que dijimos que en estos sistemas complejos no resulta sencillo determinar relaciones causa-efecto inmediatas, lineales y directas, que estos procesos en realidad son no lineales, caóticos y con un alto grado de complejidad. También dijimos que los procesos sociales y ecológicos son irreversibles y que los sistemas complejos tienen hasta cierto punto una capacidad de autoorganización, y esto es lo que llamamos resiliencia, y a continuación vamos a avanzar un poco más en la definición de este concepto. Podemos hablar de resiliencia desde distintos puntos de vista. En primer lugar, podemos hablar de la resiliencia social, que podemos definir como la habilidad de los grupos o comunidades para luchar con estreses y perturbaciones externas como resultado de cambios sociales, políticos y ambientales, o como la habilidad del sistema social para adaptarse a amenazas y perturbaciones. Bueno, en este punto resulta imposible no hacer una referencia a la situación que estamos viviendo actualmente con la crisis del coronavirus. En muchos casos, conceptos como los que vimos de sistemas complejos o este mismo de resiliencia no resultan fáciles de explicar o a veces suenan como demasiado abstractos, pero realmente esta situación actual lamentablemente nos facilita mucho explicar estos conceptos. Lo que estamos viendo hoy en día no es otra cosa que el ejercicio de esta resiliencia social, o al menos lo estamos intentando. Estamos pasando por una situación de estrés y perturbación, como dice esta definición, que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar con sus consecuencias, pero amenaza con ser una situación de perturbación como no habíamos visto en muchas décadas, quizá desde las guerras mundiales. Bueno, lo que está haciendo nuestro sistema social, o sea, el sistema complejo más global, que es el sistema planetario o el sistema humanidad, por llamarlo de alguna manera, es precisamente acomodarse y buscar nuevos puntos de equilibrio ante esta perturbación. Y eso lo vemos también en los sistemas y subsistemas urbanos. Esta clase virtual es de alguna manera una forma de adaptación del sistema educativo a esta perturbación, como también lo vemos que se manifiesta en el sistema de transporte público, en el sistema de salud, en el sistema de actividades urbanas y en cualquier otro sistema o subsistema que analicemos. Creo que, insisto, esta es una situación que nos permite definir con bastante claridad de qué se trata esto de la resiliencia, ¿no? Es adaptarse y encontrar nuevos puntos de equilibrio ante situaciones de perturbación. Siendo más específico, podemos hablar también de la resiliencia ecológica, entendida como la magnitud de la perturbación que un sistema puede soportar sin alterar los procesos de autoorganización de su estructura original. Esto también lo podemos asociar a hechos recientes, como fueron, por ejemplo, los grandes incendios en Australia, donde a partir de esa perturbación este ecosistema ha superado esa capacidad de resiliencia y va a tener que generar procesos de autoorganización para encontrar un nuevo punto de equilibrio. Y podemos hablar también de una resiliencia combinada socioecológica, que sería la capacidad del sistema socioecológico para absorber perturbaciones y reorganizarse
mientras realiza cambios que le permitan conservar en esencia las mismas funciones, estructura, identidad y procesos. Esto también no podemos dejar de relacionarlo con lo que estamos viviendo actualmente. Y la resiliencia climática, que era el tema final, digamos, a donde queríamos llegar con estos conceptos según la estructura de la clase y de la materia, tiene que ver con un concepto particular de esa resiliencia socioecológica que se refiere a la capacidad de las ciudades y territorios de adaptarse y enfrentar las consecuencias del cambio climático, como inundaciones frecuentes, desertización de suelos, contaminación del aire de las ciudades, síndromes respiratorios y dermatológicos, etc. En este caso hablamos de una resiliencia más de largo plazo, no tan ligada a hechos puntuales como este que acabamos de mencionar del coronavirus, sino más bien a los cambios que se van produciendo gradualmente, pero de forma incesante a raíz del cambio climático. Podemos decir que esta construcción de la resiliencia climática se realiza a través de dos grandes medios. En primer lugar, la mitigación, que tiene que ver con lo que podríamos llamar la visión global de la humanidad respecto a estos temas, y fundamentalmente de la forma en que este problema se aborda desde instrumentos económicos. Por ejemplo, una manera que buscaron los estados en las últimas décadas para mitigar el cambio climático tiene que ver con el protocolo de Kioto, un acuerdo que se firmó hace ya varias décadas entre las principales potencias, donde se asumieron por un lado compromisos en relación a la disminución de estos gases de efecto invernadero y por otro lado se acordaron criterios de estímulos y compensaciones económicas para ayudar a los estados a hacer frente a estos cambios necesarios. Y la otra vía para la construcción de la resiliencia climática es lo que llamamos la adaptación, que esto tiene que ver ya más con una visión local, o sea, tiene que ver con lo que puede hacer cada región, cada ciudad, incluso cada individuo para enfrentarse a estos problemas de cambio climático. O sea, son cuestiones que tienen que ver con el desarrollo local. Y esto se puede resumir, ambas cosas se pueden resumir en una frase que es pensar globalmente y actuar localmente. Esto es clave ya que no hay una única acción o un único sector de la economía o de la actividad mundial que pueda solucionar por sí solo estos problemas, sino que la solución evidentemente va a surgir por la sumatoria y la acumulación de muchas pequeñas acciones tomadas localmente. En este gráfico podemos resumir de una manera ya más concreta algunas formas de actuar sobre esta construcción de la resiliencia climática. Por ejemplo, tenemos acciones del tipo de adaptación que precisamente tienen que ver con lo que puede hacerse localmente, por ejemplo, desde una ciudad para aumentar su resiliencia climática. Tenemos, por ejemplo, acciones de forestación, de preservación de espacios al aire libre, de cambios en el uso de suelos, reubicación de actividades, acciones sobre la infraestructura, diseño sustentable de edificios, mitigación de inundaciones, respuesta a emergencias, planes de continuidad de negocios, participación comunitaria. Y por otro lado tenemos acciones que tienen que ver más con lo global, ¿no? Que necesitan estos incentivos económicos, necesitan también desarrollos tecnológicos, especialmente desde los países centrales, para generar, por ejemplo, mayor eficiencia energética, incremento de energías renovables, transportes sostenibles,
capturas y usos de metano, como se da por ejemplo en los grandes vertederos de residuos, mejoras en los procesos industriales, esto también es un factor clave, generación de sumideros de carbono, o sea, áreas que puedan capturar y procesar el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. Y hay también algunos aspectos que son comunes a ambas áreas, tanto a la adaptación como a la mitigación, ¿no? Tener, por ejemplo, infraestructuras verdes en las ciudades, mejorar los sistemas eléctricos, los sistemas de transporte sostenible, la conservación del agua y la energía, la impermeabilización de edificios, etc. Entonces, en resumen, podemos decir que esta construcción de la resiliencia climática tiene que ver con tres factores principales. Por un lado, mitigar los efectos del cambio climático. Por otro lado, adaptarnos al entorno y a las situaciones particulares que sufra cada uno de esos entornos. Y algo que vamos a ver mucho más en detalle a partir de del próximo video, los acuerdos internacionales, o sea, estos marcos de consenso que se dan entre los países para enfrentar estas problemáticas comunes. Bueno, con este tema damos fin a la parte 2 de esta clase. Muchas gracias.